Ok, listo. Listo. Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación entre la enfermedad periodontal y la obesidad. Mi nombre es Estefanía Alfonso Galeano y esta presentación va dirigida a la doctora Liana Muñoz y a los residentes de tercer semestre de periodoncia. Entonces, como podemos observar, inicialmente tenemos la tabla de contenido donde vamos a hablar sobre una introducción que abarca la enfermedad periodontal o la definición de enfermedad periodontal, también la obesidad, cuál es la etiología de la obesidad, la fisiopatología de la obesidad, el diagnóstico y la clasificación. Posteriormente, hablaremos sobre una asociación entre la periodontitis y la obesidad, respondiendo a diferentes preguntas como si existe asociación, si también hay mecanismos que expliquen esta asociación, si el tratamiento periodontal pues tiene un impacto en pacientes con obesidad, las manifestaciones orales de estos pacientes, el manejo odontológico y por último las conclusiones y la bibliografía. Bueno, entonces como introducción tenemos que tener en cuenta que, como ya lo hemos dicho, la enfermedad periodontal o la periodontitis es una enfermedad crónica multifactorial generada por una disbiosis de la microbiota oral, generando una destrucción irreversible de los tejidos que está dada por diferentes células, como células del sistema inmunológico, neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y linfocitos B. Asimismo, es mediada por la presencia de diferentes patógenos periodontales que causan alteraciones o una reacción inflamatoria, activando los osteoclastos para reabsorción ósea y también generando una degradación del tejido conectivo y el tejido epitelial. Teniendo esto en cuenta, entonces también vamos a definir qué es la obesidad. Y según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se puede definir como un acúmulo anormal o excesivo de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Actualmente se considera como uno de los problemas de salud pública más desatendidos que afecta a tantos países desarrollados como países en vía de desarrollo. Algo que debemos tener en cuenta es que la obesidad es una enfermedad metabólica crónica, es decir, está mediado por un proceso inflamatorio crónico. Esto es algo que la asimila con la enfermedad periodontal porque ambos generan como un proceso a nivel sistémico inflamatorio que predispone también a una variedad de comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, aterosclerosis, incluso otras enfermedades cardiovasculares. Además, la obesidad puede ser un factor de riesgo para enfermedad periodontal. Entonces, digamos pues que acá tenemos como una abrebocas de lo que vamos a ver a lo largo del seminario y es algo que debemos tener en cuenta es que la obesidad es muy similar o se comporta muy similar a la enfermedad periodontal, generando también como un proceso inflamatorio a nivel local y a nivel sistémico. Y algo importante y que tenemos que tener en cuenta es que muchos de estos pacientes con obesidad pueden presentar otras enfermedades sistémicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes o incluso haber tenido cirugías o procedimientos cardíacos como stents, válvulas, otros aditamentos, donde siempre por eso debemos de indagar qué otras alteraciones o enfermedades tiene este paciente obeso. En estadísticamente, pues en Colombia se considera que el 56% de la población entre los 18 y los 64 años tiene obesidad. Uno de cada 5 personas tiene obesidad, de acuerdo con la actual encuesta nacional de situación de salud, de situación nutricional del 2015 del Ministerio de Salud en Colombia. Asimismo, 3 de cada 10 niños de los 6 a los 12 años, según la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, sufre de obesidad en Colombia. Y el 30% entre los 5 y los 19 años tiene obesidad en Latinoamérica. También podemos tener en cuenta que la OMS anualmente considera que muere a cerca de 2.8 millones de personas por obesidad o sobrepeso y que en el mundo actualmente pues hay o pueden generar, digamos, hay 2.100 millones de personas adultas en el mundo que padecen de sobrepeso y obesidad, con alrededor de 43 millones de menores de 5 años de edad que también están afectados.
Entonces, como podemos observar, es un problema de salud pública y si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población de Colombia, pues entre los 18 y los 64 años, presenta obesidad, hay algo que debemos tener en cuenta y es que pues la obesidad se considera como un factor importante al momento de la evaluación del paciente, ya que se considera pues como un problema de salud pública. La etiología de la obesidad es multifactorial y es algo que también está muy relacionado con la enfermedad periodontal, porque ambas, o la etiología de ambas, está dada por múltiples factores. Uno de los que pues, principalmente hemos escuchado es pues, la alimentación poco saludable, que se caracteriza por el aumento de consumo de grasas saturadas, azúcares, carbonos y una disminución en la ingesta de frutas y vegetales. Si bien pues esto sí puede ser un factor etiológico, hay otros factores que también están directamente relacionados con la obesidad, como por ejemplo tenemos también el sedentarismo, factores genéticos, como por ejemplo mutaciones del gen de leptina y también del receptor MS4, que por ejemplo la leptina es algo que la vamos a ver más adelante, pero es importante que la tengamos en cuenta y es una hormona que está directamente implicada con la ingesta de alimentos o con la saciedad. También hay cambios hormonales por la presencia del aumento de la leptina y la disminución de la adiponectina, que esa adiponectina digamos que es una hormona antiinflamatoria que está disminuida en obesidad y la leptina es una hormona proinflamatoria que está aumentada en la obesidad y genera como una cascada de un proceso inflamatorio, pues que vamos a ver más adelante en la fisiopatología, pero también esos cambios hormonales pueden estar directamente relacionados con obesidad. Otros factores de riesgo son el tabaquismo y la ingesta de alcohol, y por último, la presencia o el consumo de medicamentos como antidepresivos, anticonvulsivos, esteroides, antipsicóticos, medicamentos para la diabetes y beta bloqueadores. Entonces, digamos que Perdón, Doc, un segundito antes de que se me olvide. ¿Han escuchado ustedes últimamente de la dieta keto? Sí, doctora. ¿En qué consiste la dieta keto? Una dieta es a base de carbohidratos. No, carbohidratos, bueno, algunos carbohidratos, mejor dicho, diferentes pues a la harina tradicional, pero está basada más en grasas, ¿sí? Doc, ¿y eso también es como un ayuno prolongado o no? ¿O es donde Es tiene No, ayuno intermitente. ¿cómo dices, Laura? Qué pena, se me fue ahí. El ayuno prolongado que dice Estefa es pues no es una dieta, se llama ayuno intermitente. Sí, ese es otro estilo también de dieta, pues digámoslo así. Pero es solo para que lo tengan en cuenta, porque como ahora, pues, y con la estadística que nos está mostrando la doctora, la cantidad de personas pues con obesidad es bastante alta. Mucha gente busca tratar de bajar de peso lo más rápido posible, ¿cierto? Y entre eso la gente joven, la gente que quiere estar pues con su chocolatina marcada, pero sin hacer ejercicio ni nada. Em, la dieta keto es una dieta que se está manejando últimamente, se ve mucho en redes, se ve mucho como en la parte pues de publicidad en masivas y tiene, o sea, es una dieta que es buena, ¿cierto? O sea, es buena, me refiero en que en poco tiempo se logra disminuir de peso, es rápido para disminuir de peso, pero tiene un agravante y es que cuando las personas siguen con ese proceso a largo plazo, tienen un alto riesgo de generar cálculos biliares. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si de pronto saben de alguien que esté manejando ese tipo de dietas, es bueno hacerla un mes, ¿cierto? Tratar como de ir aprendiendo a hacer el manejo de una alimentación saludable, pero no quedarse con esa dieta todo el tiempo. No es bueno perpetuarse en ese tipo de dietas todo el tiempo. Entonces, más es que la gente aprenda a hacer una alimentación saludable, ¿cierto? A alimentarse de forma saludable
y mantener un peso corporal. Pero si en algún momento alguien les habla de ese tipo de dietas, es una dieta que sí efectivamente funciona. En un mes se logra hacer una buena baja de peso, pero tiene ese riesgo, ¿sí? De generar cálculos biliares por la cantidad de grasa que se ingiere. Entonces quería pues hacer ahí como la anotación en esta parte del seminario. ¿Listo? Ah, listo, muchas gracias. Igual también lo que veíamos contigo, creo que fue el día de la exposición de Lauris, y es que también con ese ayuno prolongado tú nos explicabas que había un consumo o una degradación de grasas, de ácido láctico, que libera radicales libres y que también pues promueve un daño a nivel biliar. Entonces eso también Exactamente. es supremamente, Exacto. y la verdad no lo sabíamos. La verdad es que yo a veces hacía esos ayunos prolongados, pero ya con eso como que me dio susto, entonces no lo he vuelto a hacer. Sí, 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 yo creo que es más importante, o sea, yo creo que todos a la final vamos a pasar por el hecho de hacer una dieta, de hacer un ayuno, ¿cierto? De querer bajar de peso lo más rápido posible, y eso no es un pecado, ¿cierto? O sea, a la final todos hacemos algún tipo de dietas y esto. Pero más que eso es empezar ya a concientizarse de la ventaja de una alimentación saludable, ¿cierto? Las verduras, bajar un poco la ingesta de frutas, de que tiene mucho azúcar, el banano, la manzana, la papaya, tratar de bajarle un poquito como a ese tipo de frutas y más bien consumir cosas como aguacate, por ejemplo, el aguacate es súper bueno. Y es aprender a comer, ¿cierto? Aprender a llevar pues como los alimentos más sanos posibles sin dejar tampoco pues de consumir las cosas ricas, pues por ahí de vez en cuando una empanadita, de vez en cuando una hamburguesa, pues es que la vida es muy cortica, ¿cierto? Y eso sí Sí, que lo hemos aprendido ahorita con esta pandemia. Entonces, simplemente es aprender a disfrutar de las cosas y tratar de estar lo más sanos y bien alimentados posible. ¿Listo? listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver como la fisiopatología de la obesidad. Para entender la fisiopatología debemos de tener en cuenta y estudiar el tejido adiposo. Y este tejido está digamos, compuesto por un tejido conectivo especializado. También se comporta como un órgano endocrino, lo que significa que se comporta como un sistema glandular de secreción interna, de secreción de hormonas, como las que vimos anteriormente, como la leptina, hiponectina, que incluso pues, en pacientes obesos estas hormonas pueden estar alteradas. Se compone también de diferentes células. Las principales o las que están como en mayor cantidad son los adipocitos, que los podemos ver pues acá en la imagen, pero también se compone de un compartimiento estromal y vascular que está conformado por preadipocitos o estos adipocitos inmaduros, macrófagos también, linfocitos y fibroblastos. Entonces, desde que tengamos pues en cuenta y presente que hay presencia de linfocitos y macrófagos, vamos a poder descifrar o decir que este tejido adiposo también se comporta como un sistema, por decirlo así, inmunológico o como un sistema que actúa de defensa ante diferentes alteraciones. También cumple un papel importante en almacenamiento de energía, termogénesis y también en protección, que está mediado por la producción de diferentes citoquinas y adiposinas proinflamatorias. Entonces ya vamos a ver pues qué es todo lo que pasa en la obesidad. Primero pues hay que entender que el tejido adiposo está conformado, como les decía, principalmente por los adipocitos. En la literatura vamos a encontrar que hay diversos tipos de adipocitos, como el adipocito pardo, el adipocito beige y el adipocito blanco, que es importante tener en cuenta que los tres se derivan pues de una célula madre mesenquimatosa, sino que provienen de linajes diferentes y la diferenciación de estos adipocitos está mediada por una expresión de distintos genes o factores de transcripción. Por ejemplo, entonces encontramos un linaje miogénico que está pues derivado del mioblasto, donde se diferencia el preadipocito y el adipocito pardo. ¿Por qué es pardo? Pues porque digamos que proviene de un linaje miogénico y está dado por diferentes genes o factores de transcripción como el MYF5 y también UCP1. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que este adipocito pardo regula la termogénesis,
pero está en menor cantidad en el organismo, ya que sus células también son de menor tamaño y contienen múltiples gotas de lípidos, como podemos ver en la imagen, es multilocular, y el color refleja los citocromos presentes en sus numerosas mitocondrias, por eso es pardo, de color pardo. Este adipocito pardo se encuentra principalmente en recién nacidos y se va perdiendo a medida del tiempo, pero en personas adultas se puede encontrar en el cuello, también en la región interescapular o en la región de la subclavia. Entonces, por eso es que más adelante vamos a ver que los exámenes para diagnosticar obesidad pueden incluir la medición de grasa en diferentes zonas, como por ejemplo la interescapular, pero sabemos, o subescapular, pero sabemos que porque hay presencia también de estos adipocitos partos. A diferencia, pues, Ese es un detalle súper importante porque además en el examen clínico que usted mide el cuello para determinar obesidad, eso tiene relación con enfermedad cardiovascular también. Ahorita lo hablamos. Dale, listo. sí. También entonces tenemos diferentes adipocitos como el blanco y el beige. ¿Cuál es la diferencia? Que provienen de un linaje diferente del adipoblasto y están mediados por diferentes factores de transcripción, como el TSF, como el TCF21, el adipocito blanco, y el beige CD135 y también MGF5-. El adipocito blanco, su principal función es almacenar energía y es el que está más abundante, es decir, prácticamente en todo el organismo vamos a encontrar este adipocito blanco y está en mayor cantidad, que por eso también en los exámenes medimos como el perímetro abdominal, donde pues evaluamos principalmente este adipocito blanco. Y el adipocito beige tiene otras funciones como almacenar o eliminar energía y su característica es que se encuentra inmerso en ambos adipocitos, en el adipocito blanco y en el adipocito pardo. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, debemos de saber qué pasa en un paciente obeso o cómo es esta fisiopatología. Como podemos ver en el esquema, en la parte izquierda, donde les estoy señalando, encontramos un tejido adiposo sano. ¿Conformado por qué? Por las principales células que les describí anteriormente, pero la más abundante o la principal es este adipocito que lo encontramos de color amarillo. Este adipocito también está compuesto o está, digamos, rodeado por otras células del sistema inmunológico, como en un paciente normal, en un paciente sano, que hay presencia de linfocitos B, de linfocitos CD8, también hay macrófagos principalmente el linaje M2, que quiere decir pues macrófagos que medían el proceso antiinflamatorio, y eso se comporta en un paciente normal. Pero cuando hay obesidad, hay una hipertrofia e hiperplasia del adipocito. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hipertrofia, y es que aumenta pues como el volumen del adipocito, y la hiperplasia es que aumenta el número de adipocitos, como podemos ver en la imagen. El adipocito está mucho más grande, es decir, hipertrófico. Hiperplásico es que hay más cantidad de adipocitos. ¿Qué significa esto? Que también va a haber mayor presencia celular. Y si vemos y lo comparamos con el tejido adiposo sano, hay presencia de macrófagos M1, que lo encontramos como con las células de color morado, y este macrófago del linaje M1, pues digamos que expresan factores proinflamatorios que medían esta cascada de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 23, etcétera. Entonces, cuando ya se produce una muerte o una hipoxia del tejido adiposo, como vemos en la imagen, hay un incremento de este proceso inflamatorio que está mediado por esos macrófagos, principalmente los M1, que median este proceso inflamatorio, generando una inflamación a nivel localizada y posteriormente una inflamación sistémica. ¿Por qué? Porque eso se da una cascada similar, es que es muy similar al proceso, digamos, o a la fisiopatología de la enfermedad periodontal, donde inicialmente hay una cascada preinflamatoria a nivel localizada que posteriormente puede ser a nivel sistémico, generando diversas alteraciones, como por ejemplo aquí menciona la resistencia a la insulina, y también esto da lugar a presencia de enfermedades crónico-degenerativas, no solamente relacionado con diabetes, sino con enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y otras alteraciones que vamos a ver que está muy relacionada la obesidad o este proceso inflamatorio a nivel sistémico
con enfermedades crónico-degenerativas. Acá también Doctor, podemos ver, devuélvete un segundo, qué pena, un segundo. listo. Doctor Diego, esta explicación que acaba de dar la doctora Estefanía sobre el segundo esquema, donde muestra, el segundo y tercer esquema, donde muestra todo ese proceso de inflamación sistémica, ¿cómo puede usted integrar esto que ella acaba de decir con la complejidad o con la complicación que se da en los pacientes de SARS-CoV-2, con los pacientes de COVID-19? Mm, A ver, a ver. Una de las cosas que nos han recalcado en todo este conocimiento de COVID-19 es la posibilidad que tiene el virus de generar en ese paciente un proceso inflamatorio sistémico agresivo, ¿sí? ¿Cómo integras eso que te acabo de decir con lo que acaba de decir la doctora Estefanía? Relacionado, o más bien, sí, haciendo pues como la relación hacia la Listo, no. complejidad en el paciente. Entonces sí, entonces digamos, entonces la obesidad ya se presenta como otro factor de riesgo, pues digamos, para mayores complicaciones, implicaciones con el virus SARS-CoV-2. Perfecto. Y Sí, es precisamente por eso, ¿cierto? Cuando ya hay un gran aumento de ese tejido adiposo, como lo describió Estefa, que al estar, digamos, hipertrófico, hiperplásico, mayor crecimiento celular y más cantidad de células, pues obviamente se desencadena un proceso como tal inflamatorio, muy similar, digamos, a lo que ocurre como tal cuando hay otro tipo de afección, digamos, bacteriana, como en la periodontitis, por ejemplo. Pero en este caso sabemos que se está dando es por ese estado hipertrófico, hiperplásico de ese tejido adiposo. Entonces, eso. Entonces, sí, sí, va- sí. sí. Perdóname un segundo. Si yo fuera el paciente obeso, ¿usted cómo me explicaría a mí, yo paciente, cómo me explicaría a mí que tengo más riesgo de una complicación por COVID-19? Explíqueme. Yo soy paciente, no tengo idea de medicina. Bueno, doña Eliana. Ujú, eso. Eh, como, pues bueno, yo no sé el paciente cómo tome cuando uno le diga, no, sí, eso es un diagnóstico y hay que decir, Sí, sí, claro. en este momento tú te encuentras con un índice de masa corporal pues aumentado, estás en un caso pues de obesidad. Sí, Los pacientes que presentan obesidad tienen un riesgo mayor comparable con pacientes que no presenten obesidad con relación a diferentes otras afecciones, ¿cierto? Que pueden estar involucradas. Dentro de ellas, pues tienen mayor riesgo o mayores implicaciones con relación al coronavirus, porque entonces ese tejido que tienes, esa grasita que tienes de más, va a generar reacciones inflamatorias, no solamente en zonas específicas, sino a nivel sistémico. Entonces se convierte en un riesgo para tu salud, atribuyéndole pues este tema del coronavirus. o sea, ¿tengo más riesgo de morirme, doctor? Es muy triste, pero sí. Tengo más riesgo de complicación, ¿cierto? De terminar en Sí, una UCI o de terminar exactamente, en intubación o de terminar pronada, que si fuera una paciente que no tuviera obesidad, ¿cierto? Entonces, la exactamente. obesidad en pacientes SARS-CoV-2, en pacientes COVID-19, es un factor de riesgo, está muy bien lo que dijiste al principio, es un factor de riesgo para complicación, ¿sí? Para complicación por COVID-19 en un paciente, la obesidad se considera entonces ya un factor de riesgo, como ya se considera la enfermedad periodontal también. ¿Listo? Que eso ya está comprobado. Ok. ¿Queda claro la relación? Sí, Sí, igual también porque con el SARS-2, ¿ves? SARS-CoV-2, sí, Sí. pues hay una tormenta inflamatoria. Y si a eso le sumamos más inflamación,
Exacto, la enfermedad periodontal y porque este tejido adiposo va a ser hipertrófico e hiperplásico, va a aumentar la cantidad celular, pues va a ser peor para el paciente. exactamente. O sea, el evento más grave de COVID-19 es la tormenta de citoquinas. Y la tormenta de citoquinas no es solamente de citoquinas y de todas las células proinflamatorias, no es solamente a nivel pulmones, ¿cierto? No es solamente ahí, es a nivel sistémico. Y si fuera de eso, el paciente tiene obesidad o, o tiene pues un índice de masa corporal que me deriva a obesidad, pues es un paciente que ya tiene un proceso inflamatorio de base que cuando llega el virus, pues lo que va a hacer es complicar mucho más ese proceso inflamatorio a nivel sistémico y obviamente la liberación de citoquinas inflamatorias, generando entonces esto la posibilidad de hacer una complicación a nivel pulmonar, cardíaco y de todo el sistema cardiovascular del paciente. Entonces, en esos pacientes obesos, no solamente como factor de riesgo para otras enfermedades, sino ahorita también es un factor de riesgo para complejidad en SARS-CoV, en COVID-19. ¿Sí? Exactamente. Y digamos que vemos como el sistema inmunológico, por decirlo así, ya está ocupado respondiendo a este proceso inflamatorio, que además muchos pacientes, vamos a ver más adelante, que tienen relaciones o que tienen alteraciones cardiovasculares o sufren de diabetes, y además el SARS-CoV-2 pues es demasiado para el sistema inmunológico, entonces por eso es que también puede ser como una Pues, complicación más. doctora Estefanía, entonces, ay, ¿cómo así? Entonces me tengo que poner a hacer una dieta para evitar esa complicación si me da No, el no, SARS-CoV-2. no, nada de dieta, O me hago la lipo, ¿usted qué dice? ¿Cuál de las la dos? lista. No, no, digamos que hay que tener una dieta balanceada, hay que hacer ejercicio, eso con esas, o una alimentación balanceada, no una dieta, Eso, eso pero con la entonces con Mejor eso, que sea nutricionista. con esa dieta y la nutricionista y con todo eso, ¿qué va a pasar con el adiposito? ¿Me va a disminuir de tamaño y adelgazo o lo voy a eliminar con las dietas? ¿Qué hace la lo dieta? lo elimina. O sea, se va el adiposito, lo estoy eliminando del todo de mi organismo. No, No, el mm, adiposito queda ahí. ¿Qué es lo que hace la dieta? Elimina la parte interna del adiposito, o sea, la grasa la elimina, pero el adiposito es como que es una bombita y hagan de cuenta como que la grasa se saliera y disminuye la bomba y queda desinflada, pero el adiposito sigue ahí. Por eso la gente, si no se cuida y no sigue una dieta juiciosa, pues vuelve otra vez a ser obeso muy rápidamente. ¿Listo? En cambio, los pacientes que se hacen lipo, que es la eliminación del tejido graso, o sea, en la lipo sí me sacan todo el adipocito, los adipocitos me lo sacan. Mientras yo vuelvo otra vez a generar adipocitos, pues me demoro mucho más tiempo. Si no me cuido, pues obviamente voy a terminar otra vez en obesidad y vuelvo y genero adipocitos. Pero esa es la diferencia entre la dieta y la lipo. En la dieta, perdón, en la dieta el adiposito lo que hace es disminuir de tamaño, se desinfla, ¿sí? Se le sale toda la grasa, la sacamos toda la grasa, se va por sistema linfático y se elimina, listo, pero el adiposito sigue ahí, ¿listo? Con la posibilidad de volver otra vez a llenarse según la dieta que yo le meta, grasas y que le meta combinadas con carbohidratos perdón, carbohidratos con azúcares, ¿listo? Eso es lo que más alimenta el adipocito. Pero en la lipo no, en la lipo lo que me hacen es quitarme todo el tejido graso. Me demoro más en volver otra vez a formarlo. Entonces es más, tiene mejor resultado, digámoslo así, hacerse una lipo porque estoy eliminando los adipocitos, ¿sí? ¿Sabían eso? no. Ah, No sé. espera. Ah, bueno, Que entonces hacemos una lista va de a tocar entonces terminar el lipo, entonces. Ok, no, ustedes están muy bien. Sigue, por favor. Listo. Entonces acá también podemos ver otro esquema donde, pues, cómo se comportan estos adipocitos. Vemos en pacientes delgados o
o con pues, un índice de masa corporal adecuado y pacientes obesos, teniendo en cuenta la diferencia en el volumen y en la cantidad de esos adipocitos adipocitos hiperplásicos e hipertróficos. ¿Qué desencadenan estos adipocitos? Y como vemos en el esquema, una cascada o un proceso inflamatorio, principalmente en pacientes obesos, estado por diferentes células, como los linfocitos T helper 1, que van a activar los macrófagos o los M1, que están principalmente relacionados con procesos inflamatorios y expresan factores o citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y también el óxido nítrico sintasa. ¿Qué va a generar eso? Un aumento en la cascada de citoquinas proinflamatorias y una reacción, un incremento de la inflamación local y también a nivel sistémico. Otro factor importante que participa en esto, y lo que les decía anteriormente, es la leptina, y hay un aumento de esta hormona que es la leptina, lo cual juega un papel importante porque es una hormona proinflamatoria y también activa este linaje M1 generando una cascada pues, de citoquinas proinflamatorias. Si lo vemos en pacientes delgados, hay una diferencia y es que hay un aumento en la adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria y promueve la diferenciación y también la regulación de los M2, que son macrófagos pues como antiinflamatorios, liberando interleuquina 10, arginasa y diferentes factores antiinflamatorios para generar pues una homeostasis en este tejido. También tenemos como otro esquema donde nos explica muy bien esta fisiopatología del, de la obesidad, y es que encontramos cuando hay un aumento de peso que está relacionado por diferentes factores genéticos, ambientales y otros que vimos anteriormente, donde el adipocito está normal en un paciente sano, pero cuando hay esos factores o cuando hay un aumento de peso, se genera una hiperplasia del adipocito, aumento en el número de adipocitos e hipertrofia del adipocito, generando un montón de reacciones como disminución a la insulina. También por eso los pacientes con obesidad pueden presentar alteraciones en la insulina o diabetes, aumenta el estrés de las quinasas, las toxinas intracelulares o endotoxinas, especies reactivas de oxígeno, aumentan las especies reactivas de oxígeno, también aumenta la autofagia, adipoquinas inflamatorias. Este término lo vamos a escuchar mucho y es que el adipocito tiene la capacidad de generar adipoquinas o adipocinas inflamatorias, que serían como citoquinas proinflamatorias, sino que como lo libera directamente el adipocito, se llaman adipoquinas o adipocinas inflamatorias, aumenta hipoxia y aumenta la apoptosis. Entonces, todos estos procesos generan una inflamación en el tejido adiposo que posteriormente da señales adversas desde el tejido adiposo a un daño tisular secundario, es decir, a órganos adyacentes, aumentando la lipólisis basal, aumentando la grasa ectópica y aumentando la lipotoxicidad concomitante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la lipólisis basal es como la liberación de ácidos grasos que se da en un proceso normal, pues sí es algo, por decirlo, bueno para el paciente, pero cuando hay un aumento en la lipólisis basal, digamos que esto puede generar un efecto inverso y las células grasas pueden acumular más ácidos grasos de lo que liberan, entonces generando un aumento en la grasa ectópica y un aumento en la lipotoxicidad concomitante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una acumulación de lípidos a nivel de órganos periféricos como hígado, páncreas e incluso el corazón. Por eso es que se determina que la obesidad está directamente implicada con alteraciones también cardiovasculares. Otros factores relacionados con esta fisiopatología son diferentes monoamidas, péptidos, hormonas y otros compuestos que, si están aumentados, pueden alterar o pueden generar un incremento en la ingesta de alimentos. Como por ejemplo las monoamidas, la noradrenalina juega un papel importante en el aumento o el incremento en la ingesta de alimentos. También diferentes péptidos como el neuropéptido Y, la gelanina, la grelina. La grelina la vamos a ver más adelante y está directamente también relacionada con enfermedad periodontal. Hormonas como la hormona concentradora de melanina y otros compuestos como los endocannabinoides. Entonces, algo muy importante es que no solamente nos enfoquemos en el tejido adiposo, sino que hay otras cantidades de moléculas y hormonas y péptidos que pueden estar directamente relacionadas con el aumento en la ingesta de alimentos, lo que puede generar un proceso también inflamatorio a nivel de estos adipocitos.
Entendiendo entonces esto, debemos de tener en cuenta cómo diagnosticar o cómo un paciente es diagnosticado con obesidad. Hay múltiples parámetros para diagnosticar. Uno de los más importantes es el índice de masa corporal o el índice de Quetelet, que se da mediante una fórmula que es el kilogramos, pues el peso del paciente en kilogramos sobre metro cuadrado. Es decir, el peso del paciente sobre estatura por estatura. Este resultado o esta medida nos va a indicar un diagnóstico, pues que vamos a ver más adelante como o una clasificación de obesidad también por decirlo así. Entonces la obesidad se define como un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. O sea, si un paciente no, el índice de masa corporal supera o es igual a 30 kilogramos por metro cuadrado, podemos indicar que es un paciente obeso. Ya vamos a ver qué tipo de obesidad tiene, porque dependiendo pues del índice de masa corporal y de este resultado vamos a diferenciar si es obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Pero lo importante es saber que cuando es igual o mayor a 30, es un paciente que podemos definir como un paciente con obesidad. Acá hay algo muy importante y es la diferencia. Doctora Laura, ¿cuál es su Sí, índice de masa corporal? Cuando salga a la clase voy, me peso y hago la... No, calcúlele su peso, más o menos. ¿Cuánto pesa usted? Yo le hago aquí el cálculo. ¿Cuánto pesa y cuánto mide? Yo estoy pasadita peso, 68 y mido unos 65. Eso, entonces, 1,65 por, perdón, 1,65 por 1,65 igual 2,72 y pesa 68 kilos dividido 2,72. 25. No, está súper bien. Ah, no. No, ¿Dónde es que está? Ay, 25 a 29. no estoy en el límite, doctora. Está en el índice, está en sobrepeso, se define con un índice de masa entre 25 a 29,9 y obesidad mayor de 30. Bueno, doctor Diego, el suyo. A ver, pero yo la hago acá en un segundito. Uno. Ahora nos dice que 23. Chao, mi amor, que te vaya Sí, bien. más o menos, yo creo que eso va a es. estudiar. 23.3. Ay, qué envidia. Ok, No, yo siempre he sido, y como, pues como muchísimo, pero yo no sé. sí, pero es el metabolismo, ¿no? Los El hombres tienen el metabolismo metabolismo más rápido que las mucho, mujeres. mucho más rápido, sí. Listo, doctora. Sí. Listo, entonces acá algo importante es diferenciar, ¿cierto? Como la obesidad del sobrepeso. El sobrepeso se define como un índice de masa corporal entre 25 y 29,9 kilogramos por metro cuadrado. Esa es una de las diferencias. Otra es que la obesidad excede el 20% del peso corporal y el sobrepeso excede el 10% del peso corporal. El índice de masa corporal o este índice de Quetelet es un indicador de adiposidad total, pero no evalúa la distribución de la masa corporal. Por lo tanto, se suelen utilizar otros parámetros para definir o diagnosticar la obesidad. Como por ejemplo, entonces también tenemos diferentes medidas, como la circunferencia de la cintura, donde si es mayor o igual a 102 centímetros en hombres, puede ser un indicio o un diagnóstico de obesidad, y mayor o igual a 88 centímetros en mujeres. También la relación de la cintura-cadera, siendo mayor a 0,90 en hombres cuando hay presencia de obesidad y mayor a 0,85 en mujeres. Estas determinaciones antropométricas generan como una estrecha relación con la cantidad del tejido adiposo visceral, demostrando ser metabólicamente más activo y secreta mayores cantidades de citocinas o citoquinas y hormonas en comparación con el tejido adiposo subcutáneo. Es decir, en este perímetro abdominal que medimos hay mayor cantidad de adipocitos blancos y pues se define que es metabólicamente más activo y secreta mayor cantidad de citoquinas y hormonas que otros tejidos subcutáneos. Sin embargo, pues también se realizan otras mediciones en los pliegues
cutáneos en diferentes sitios para evaluar estos otros adipocitos, como por ejemplo el que vimos, el de color marrón, que puede estar en otros órganos o tejidos, como por ejemplo el cuello. Entonces tenemos bíceps, tríceps, la región subescapular y también suprailíaco, determinando unas medidas mayores al 20% en hombres, cuando ya hay presencia pues, de un acúmulo de grasa o obesidad, y en mujeres mayor al 28%. Entonces, que es importante tener en cuenta que lo podemos realizar de diferentes formas o diferentes medidas, que la principal o que la más común es el índice de masa corporal, que mide esta adiposidad total de todo pues, el organismo, pero es importante también evaluar estas medidas antropométricas tanto a nivel del perímetro abdominal como otros sitios de los pliegues cutáneos que pueden ser un indicador también para pacientes obesos. La clasificación de la obesidad, la OMS ha propuesto una clasificación del grado de obesidad utilizando un índice, utilizando pues la medida del índice de masa corporal como criterio. Entonces podemos observar en el siguiente cuadro una clasificación internacional de desnutrición, sobrepeso y obesidad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación se realizó en el 2006, donde encontramos entonces un bajo peso, normalidad, sobrepeso y obesidad. Pero que es importante que cada una de estas se verían diferentes cosas, como por ejemplo en el bajo peso, una delgadez grave, moderada y leve, un paciente normal, sobrepeso, preobesidad y diferentes tipos de obesidad. Entonces encontramos el índice de masa corporal como una medida estándar, por decirlo así, una medida que se utiliza para la clasificación de obesidad, teniendo en cuenta que entonces un paciente normal debe de tener ese índice de masa corporal entre 18.5 a 24.99. Cuando ya es igual o mayor a 25, se puede clasificar como un paciente con sobrepeso y entre 25 y 29.99 preobesidad. Cuando ya hay un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado, se puede definir que el paciente presenta obesidad y ya dependiendo de si está entre 30, por ejemplo, y 34.99, una obesidad clase 1, obesidad clase 2 de 35 a 39.99 y clase 3 mayor o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque no es lo mismo tener un paciente con obesidad clase 1 a clase 3. Generalmente esos pacientes con obesidad clase 2 y clase 3 presentan otras enfermedades sistémicas como alteraciones cardiovasculares o diabetes, etcétera. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta si el paciente es obeso, en qué clasificación está. Asimismo, bueno, esta clasificación anterior es del 2006, pero en fechas posteriores, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad en el 2007 añade, digamos, a la clasificación anterior una obesidad tipo 4. ¿Qué significa eso? Simplemente que cuando un paciente mide o ese índice de masa corporal mide mayor a 50 kilogramos por metro cuadrado, se puede clasificar en una obesidad tipo 4. Entonces, por eso en diversa literatura vamos a encontrar una obesidad que se puede clasificar hasta 3 y otra hasta 4. ¿Por qué? Porque en el 2007 se añade otra clasificación hasta obesidad tipo 4. ¿Y por qué se añade esta clasificación? Porque en muchas veces se ha encontrado que estos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 50, pues ya presentan pues como una inflamación exacerbada y están generalmente predispuestos o tienen enfermedades sistémicas acompañadas de obesidad y ya son pacientes de alto riesgo. Entonces, tenemos que tener en cuenta las diferentes clasificaciones para así también poder dar un diagnóstico y tener mucho cuidado también en la atención de estos pacientes. Entonces ahora, después de entender pues como todo lo de la obesidad, su etiología, fisiopatología, vamos a hablar sobre la asociación entre la periodontitis y la obesidad. Entonces primero tenemos la siguiente pregunta y es que si existe una asociación entre obesidad y enfermedad periodontal. Y la respuesta es sí, si hay una relación y es una relación bidireccional, ya que la obesidad puede ser o es un factor de riesgo para la enfermedad periodontal, pero también la enfermedad periodontal afecta negativamente a la obesidad, ya que ambas enfermedades
son inflamatorias, es decir, generan un proceso inflamatorio crónico a nivel local y a nivel sistémico. Y también algo que las une a las dos es que pues, son enfermedades multifactoriales. Hay diferentes artículos que sustentan esta asociación. Por ejemplo, tenemos en la parte superior un artículo del Journal of Periodontology del año 2015 sobre la asociación entre la enfermedad periodontal y el sobrepeso y la obesidad, una revisión sistemática realizada por el doctor Hitman y su grupo de trabajo. También encontramos en la parte inferior un artículo del año 2017 sobre la asociación entre la obesidad y la enfermedad periodontal, una revisión sistemática de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos controlados, publicado por el Journal de Medicina y también pues de Patología Oral, por la doctora Martínez Herrera y su grupo de trabajo. Otro artículo también importante es el estrés oxidativo en la enfermedad periodontal en obesidad, un artículo del año del 2016. Complicaciones periodontales en obesidad, del Journal del Periodontology 2000, del doctor Suban. Este doctor Suban lo encontré muchísimo en la literatura de relación de obesidad y enfermedad periodontal del año 2018. Y por último traigo pues también un artículo sobre la asociación entre la enfermedad periodontal con el síndrome metabólico y obesidad. También encontramos al doctor Suban y es un artículo publicado recientemente en mayo del 2018. ¿Por qué traje esos artículos como a colación? Porque hay múltiple literatura en los diferentes bases de datos que asocian y estudian y sustentan esta relación entre enfermedad periodontal y obesidad. Entonces, al momento de explicarle a un paciente o al momento de realizar un caso clínico o al momento de investigar todo lo que queramos saber de asociación entre enfermedad periodontal y obesidad, vamos a encontrar muchísima literatura que sustenta y aprueba esta asociación. Aquí traje pues unos artículos poquitos, pero realmente hay muchísimos y también hay publicaciones recientes donde podemos encontrar esta asociación. Entonces, esta asociación inicialmente fue reportada por primera vez en animales en 1977 por el doctor Pirstein y Villada, también en 1998, ya en estudios en humanos por Saitot y su grupo de trabajo, y desde entonces se planteó la hipótesis de que la obesidad es un factor de riesgo de periodontitis y posteriormente ha sido evidenciada por diferentes estudios epidemiológicos, donde se plantean las siguientes preguntas, y es, por ejemplo, si las personas obesas tienen más enfermedad periodontal o si la enfermedad periodontal es más agresiva en esta población. Y por último, ¿qué mecanismos están implicados en la asociación entre obesidad y enfermedad periodontal? Entonces, a las dos primeras preguntas, la respuesta es sí, pues estos pacientes obesos tienen mayor enfermedad periodontal y la enfermedad periodontal también es mucho más agresiva en esta población. Más adelante, pues hablando como de los mecanismos que implican esta asociación, vamos a entender por qué. Y algo importante es que el tejido adiposo o los adipocitos principalmente liberan citoquinas proinflamatorias y hormonas denominadas adiposinas que inducen un proceso inflamatorio y trastornos por estrés oxidativo, generando una fisiopatología similar entre ambas enfermedades, es decir, ambas se comportan de una forma similar, generando un proceso inflamatorio a nivel local y a nivel sistémico. También un estudio de casos y controles realizado por el doctor Henko y su grupo de trabajo en el 2015 definen que el 50% de los pacientes estudiados presentaron obesidad, que tenían obesidad presentaron enfermedad periodontal, ya que había un aumento en la inflamación gingival, pérdida de inserción y también bolsas periodontales acompañadas de sangrado del sondaje. Más adelante vamos a entender por qué pasa esto, o sea, nos estamos enfocando si hay asociación o no hay asociación. Y más adelante vamos a entender por qué y cómo pasa esta asociación. Entonces ellos explicaban un método o digamos como una fisiopatología, y es que los adipocitos liberan adiposinas y el tejido periodontal libera citoquinas proinflamatorias. Ambos inducen un proceso inflamatorio que está mediado por unas citoquinas proinflamatorias. También hay aumento de proteína C reactiva, biomarcadores de estrés oxidativo, que genera posteriormente una activación crónica de la respuesta de la fase aguda
inflamación crónica, y si esta inflamación crónica no se resuelve, puede generar un impacto negativo en ambos, tanto los tejidos periodontales, pero también en pacientes con obesidad. Por eso es que se determina que es una relación bidireccional. Como podemos encontrar, tenemos una tabla, la cual obtuve del artículo de la doctora Martínez sobre la asociación entre la obesidad y la enfermedad periodontal. Esto es una revisión sistemática sobre estudios epidemiológicos y ensayos controlados clínicos del año del 2017, donde podemos observar que hay diferentes artículos que evalúan la asociación entre ambas enfermedades. Entonces encontramos artículos de diferentes años, estudios de casos y controles y de cohorte en diferentes países, con diferentes poblaciones o número de sujetos estudiados, sexo femenino y masculino, siempre teniendo un grupo control, es decir, un grupo control experimental, es decir, un grupo con obesidad y un grupo sin obesidad, definiendo la obesidad por los diferentes parámetros que vimos anteriormente, como el índice de masa corporal, también el índice, las medidas pues, de la cintura-cadera, el porcentaje de grasa y la definición de la periodontitis mediada por los diferentes parámetros como profundidad del sondaje, nivel de inserción, sangrado del sondaje, y todos los artículos, como vemos en la tabla, encontraron una asociación estadísticamente significativa entre enfermedad periodontal y diabetes. ¿Por qué encontraron esta asociación? Porque ambas enfermedades producían unas citoquinas proinflamatorias donde el paciente con obesidad podría, digamos, presentar enfermedad periodontal, y la enfermedad periodontal también podía tener un impacto en pacientes obesos. Entonces, algo importante es que hay muchos artículos que sustentan esta asociación. Acá tenemos en esta tabla que todos los artículos encontraron una asociación estadísticamente significativa entre la enfermedad periodontal y la obesidad. Ahora vamos a entender los mecanismos que implican esta asociación. Ya sabemos que sí hay una asociación y es bidireccional, pero ¿cómo la podemos explicar? Entonces, la obesidad desencadena un proceso inflamatorio, como ya lo vimos anteriormente, mediado principalmente por estos adipocitos. Los adipocitos liberan citoquinas o adipoquinas proinflamatorias como interleuquina 23, interleuquina 18, interleuquina 12, pero unas muy importantes que se liberan, digamos, en esta fase inicial y que tienen mucha relación con la enfermedad periodontal es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Estas citoquinas proinflamatorias estimulan la liberación de PCR o proteína C reactiva por parte del hígado. Sabemos que esta proteína se ve aumentada en respuesta a los niveles de inflamación, provocando alteraciones en la respuesta inmunitaria del hospedero. Esta inflamación o esta respuesta inmunitaria del hospedero genera una susceptibilidad a infecciones bacterianas, como por ejemplo las P. gingivales, que están directamente relacionadas con enfermedad periodontal. Asimismo, entonces tenemos que el factor de necrosis tumoral alfa es una de las primeras citoquinas proinflamatorias inducidas también por los patógenos periodontales. Es algo en común, y es que esta citoquina proinflamatoria, que es el factor de necrosis tumoral alfa, lo vamos a encontrar tanto en pacientes obesos como en pacientes con enfermedad periodontal, y aumenta sus niveles en respuesta a la inflamación también, generando o contribuyendo a la diferenciación de osteoclastos, donde pues medía la unión del RAN y RAN ligando, generando una destrucción del hueso alveolar y del tejido conectivo. Otra citoquina muy importante que participa en este proceso es la interleuquina 6, que también está presente en pacientes obesos, y ambas contribuyen principalmente a las primeras etapas del desarrollo de la enfermedad periodontal en pacientes obesos. Entonces, si tenemos un paciente con obesidad donde estas citoquinas ya están aumentadas, donde hay un proceso inflamatorio, y adicional tenemos también la enfermedad periodontal que aumenta las mismas citoquinas y otras además, pues va a generar una inflamación a nivel local y posteriormente también a nivel sistémico. Pero no solamente participan estas moléculas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, sino que también hay
hay un papel de otras moléculas en esta asociación, y es, por ejemplo, la producción o el aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno. También hay que tener en cuenta que los niveles excesivos de especies reactivas de oxígeno y una disminución de las sustancias antioxidantes en los tejidos periodontales puede dar como resultado una actividad crónica de la inflamación y una destrucción de los tejidos periodontales. Como vimos anteriormente, estas especies reactivas de oxígeno están aumentadas tanto en pacientes con obesidad como en pacientes con enfermedad periodontal. Hay otras hormonas también que están implicadas tanto en obesidad como en enfermedad periodontal, como por ejemplo el aumento de la leptina, que vimos anteriormente, es una hormona proinflamatoria, una disminución de la adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria, es decir, una alteración en la homeostasis, y también un aumento en la resistina. Esto genera, digamos que haya grandes cantidades en el tejido gingival de estas hormonas, principalmente la leptina y la resistina, ejerciendo efectos inflamatorios, tendiendo a aumentar en las personas con enfermedad periodontal. Entonces, algo importante es que aparte de que las dos son unas enfermedades que se da por procesos inflamatorios a nivel local y nivel sistémico, hay otras moléculas como hormonas que juegan un papel importante en esa alteración inflamatoria también. Hay también diferentes mecanismos que pueden implicar o explicar esta asociación, como por ejemplo podemos ver en la imagen, tenemos como dos gráficas. Entonces esta parte, en esta imagen, en la parte izquierda, me pareció muy interesante traerla y cómo podemos ver la relación entre enfermedad periodontal y la obesidad. Tenemos un paciente con periodontitis y un paciente que asimismo pues también presenta obesidad. ¿Qué pasa en este paciente? La periodontitis, como ya sabemos, pues genera una producción, pues como hay una disbiosis de la microbiota y presencia de patógenos periodontales, hay una producción de citoquinas proinflamatorias y especies reactivas de oxígeno, lo cual genera o activa el hígado para que produzca más proteína C reactiva y se genere una respuesta inflamatoria que está mediada por los patógenos orales, pero también por la producción de lipopolisacáridos por parte de esos patógenos o factores de virulencia que van a alterar o van a generar una respuesta inflamatoria. Asimismo, entonces tenemos en la parte inferior un paciente con obesidad donde hay una producción de adipoquinas o adipocinas por parte del adipocito. También hay aumento en las especies reactivas de oxígeno que van a activar exactamente lo mismo, un aumento en la proteína C reactiva, generando una respuesta inflamatoria. Y también, por otro lado, encontramos que puede haber un aumento en la producción o en la liberación de ácidos grasos, lo cual puede generar una resistencia a la insulina y posteriormente una respuesta inflamatoria. Adicional a esto, en la obesidad, pues se puede generar un microbioma o digamos, un microbiota alterado. También hay diferente producción de hormonas como la leptina, hay una disminución de la adiponectina, lo que tiene una relación directa con la producción de lipopolisacáridos, aumento de proteína C reactiva y también con los patógenos orales. ¿Por qué? Porque como hemos visto, esos patógenos orales, por ejemplo, la P. gingivalis, tiene la capacidad de migrar a otros órganos y tejidos, cambiando todo este microbiota del sistema también, pues si estamos enfocándonos en obesidad, del sistema digestivo. Entonces acá podemos observar que hay una disrupción en la homeostasis y todo está dado por un proceso o una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, como lo podemos ver en la imagen. Pues adicional a esto, también la obesidad y la periodontitis está desencadenada, está mediada por diferentes factores como la edad, factores genéticos y epigenéticos, la posición socioeconómica, el nivel de vida y también la conciencia de la salud, que a su vez promueven la obesidad y la enfermedad periodontal para que posteriormente se dé todo este proceso inflamatorio a nivel sistémico, como lo podemos ver en la imagen. También tenemos otra explicación y digamos este cuadro también me pareció, este gráfico me pareció muy interesante porque explica y acá podemos entender cómo ambas enfermedades tienen una asociación y cómo la podemos explicar. Y es que la obesidad
pues ese tejido adiposo, como vimos anteriormente, genera o libera diferentes citoquinas proinflamatorias. Hay un aumento en el factor de necrosis tumoral alfa, en la interleuquina 6, en la interleuquina 1 y otras citoquinas proinflamatorias. También hay aumento en las especies reactivas de oxígeno y un aumento en la quimiotaxis. Si lo comparamos con enfermedad periodontal, donde hay un patógenos, presencia de patógenos periodontales, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo, un proceso inflamatorio que aumenta generalmente en las mismas, o por lo menos el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 está presente en ambas enfermedades, también el aumento de especies reactivas de oxígeno, lo que desencadena un aumento en la proteína C reactiva por parte del hígado, genera una respuesta inflamatoria aguda o digamos anómala, por decirlo así, exacerbada, y una reacción de la fase aguda, es decir, de la inmunidad innata o digamos esa primera línea de defensa. ¿Qué puede generar este aumento de citoquinas preinflamatorias por parte de los patógenos periodontales y por parte de este tejido adiposo? Múltiples variables, como por ejemplo resistencia a la insulina, que puede desencadenar diabetes tipo 2, ya que se ha evidenciado que estas citoquinas preinflamatorias pueden inhibir el receptor de la insulina y esto es necesario para la captación de glucosa. Entonces, si está inhibido el receptor de la insulina, aumenta la glucosa en sangre y puede generar una hiperglucemia o también diabetes. Otro factor que puede predisponer este aumento de citoquinas proinflamatorias es la lesiones ateroscleróticas o también eventos protrombóticos y están directamente relacionados con enfermedades cardiovasculares. Además, porque ambas, es decir, estas lesiones ateroscleróticas o alteraciones cardiovasculares y la resistencia a la insulina puede tener efectos directos en diferentes moléculas o en diferentes, digamos, alteraciones como el aumento en la glicemia, aumento en la presión del vaso, aumento en la presión del vaso sanguíneo, aumento en las triglicéridos y una disminución de los lipoproteínas de alta densidad, que generalmente en un paciente obeso ya está presente, es decir, hay una disminución de estas lipoproteínas de alta densidad, hay un aumento de los triglicéridos, etcétera. Pero estas alteraciones cardiovasculares y la resistencia a la insulina puede aumentar o disminuir estas alteraciones. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, las lipoproteínas de alta densidad, o llamado también como colesterol bueno, es muy importante porque transporta el colesterol de otras partes del cuerpo al hígado y posteriormente este elimina el colesterol del cuerpo. Pero si hay una disminución de las lipoproteínas de alta densidad, pues va a haber mayor acúmulo de colesterol en las diferentes partes del cuerpo o, por ejemplo, generando aterosclerosis y otras alteraciones cardiovasculares que por eso se relaciona directamente con enfermedad cardiovascular. Entonces acá tenemos pues como el esquema donde entendemos que ambos son procesos inflamatorios y además de ese proceso inflamatorio pues se puede generar otras reacciones tanto cardiovasculares como a nivel sistémico o también de la insulina. Otra explicación que podemos acá encontrar muy importante y es por ejemplo la relación de la obesidad o cómo la obesidad puede ser un factor de riesgo o puede predisponer a que el paciente presente enfermedad periodontal. Encontramos que un paciente con obesidad genera múltiples, digamos, eventos como los que hemos visto. Acá lo explican muy bien y es, por ejemplo, que en obesidad hay una liberación de adipoquinas, como vimos anteriormente, o adipocinas por parte de los adipocitos, generando un proceso inflamatorio que también puede dar como resultado una resistencia a la insulina, que posteriormente pues una hiperglicemia o diabetes, lo que puede también ser un factor de riesgo para enfermedad periodontal. Otro factor importante en la obesidad es el apetito y las hormonas, que hemos visto el aumento de la leptina y disminución de la adiponectina, lo que genera una respuesta inflamatoria, ya que está aumentada la leptina, que es una hormona proinflamatoria, la liberación de citoquinas, especies reactivas de oxígeno, ácidos grasos, que también medía una respuesta inflamatoria predisponente para enfermedad periodontal. Otro factor importante es que hay una afectación de la microcirculación gingival, microbiota oral,
ya que como vimos anteriormente, al haber un proceso inflamatorio a nivel sistémico, esto como que genera o medía la migración de microorganismos oportunistas, como por ejemplo P. gingivalis o otros patógenos periodontales, que generan un cambio en esta microbiota oral y posteriormente pues enfermedad periodontal. También la microbiota intestinal, ya que hay una endotoxemia, que significa toxinas en el torrente sanguíneo, generando también una predisposición a migración de estos patógenos, como por ejemplo patógenos de enfermedad periodontal. La serostomía y la hiposalivación, ya vamos a ver por qué pasa esto en la obesidad, pero está muy relacionado en pacientes obesos. Serostomía, lo que puede dar una formación de biopelícula, ya que sabemos que la saliva cumple un papel importante protectora. Entonces, si hay una serostomía o una disminución en la calidad y en el flujo salival, puede haber una formación de biopelícula que posteriormente también puede desencadenar enfermedad periodontal. Y por último, factores psicológicos o estrés, que hemos visto que el estrés pues también cumple un papel importante en la disminución del sistema inmunológico, generando también una migración de microorganismos oportunistas como patógenos periodontales y por último desencadenar enfermedad periodontal. Entonces, como vemos, hay múltiples variables que explican esta asociación entre obesidad y enfermedad periodontal. También, si lo vemos al contrario, por ejemplo, de enfermedad periodontal y obesidad, encontramos que hay diferentes moléculas, como por ejemplo las hormonas o el apetito, que también está directamente relacionado con enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque en enfermedad periodontal hay un aumento en la liberación de la grelina. Y como vimos ahorita, la grelina es una hormona que estimula el apetito. Esa hormona está directamente también relacionada con enfermedad periodontal. Entonces, si hay una estimulación de esa grelina que estimula el apetito, pues puede ser, digamos, un factor de riesgo para presentar obesidad. También en la periodontitis hay una liberación de citoquinas proinflamatorias, especies reactivas de oxígeno que generan un proceso inflamatorio, lo que puede desencadenar también resistencia a la insulina, eh, una hiperglucemia y posteriormente obesidad. Otros factores predisponentes son las adipocinas o adipoquinas, perdón, también la pérdida dental o la movilidad dental. Y es que los autores refieren que en enfermedad periodontal puede que se pierdan dientes o haya movilidad dental, lo que puede alterar la función masticatoria, generando una dieta alta en calorías, lo que puede también predisponer a pacientes a obesidad. Otro factor importante son las condiciones estéticas orales y el mal olor dental o el mal aliento, lo que puede tener implicaciones a nivel social, psicológico, y se relaciona también que estos pacientes pues pueden consumir más o pueden generar una dieta hipercalórica, primero porque piensan que el mal aliento pues lo pueden camuflar, por decirlo así, con dulces, otras cosas, y también porque si tienen una, por ejemplo, alteraciones sociales o psicológicas por algún rechazo, pues también está asociado como a un desbalance a nivel alimentario, lo que puede generar también obesidad. Y por último, una disrupción o una alteración en la microbiota intestinal, porque ya vimos que estos patógenos periodontales tienen la capacidad de migrar a otros tejidos y adicional a esto que, o sea, puede migrar al intestino, por decirlo así, o al torrente sanguíneo, pero la característica es que estos patógenos periodontales se unen a esa microbiota intestinal generando unos cambios y una alteración en la homeostasis que posteriormente también puede desencadenar que estos microorganismos a nivel intestinal pues no actúen adecuadamente o no hagan sus procesos de manera fisiológica y posteriormente que pueda ser un factor de riesgo para generar obesidad. Entonces, pues ya vimos cómo hay múltiples mecanismos que implican o explican esa asociación entre enfermedad periodontal y obesidad y cómo puede ser una relación bidireccional. Ahora entonces vamos a hablar sobre el tratamiento periodontal
y la obesidad. Múltiples artículos, digamos, que evidencian que el tratamiento periodontal no quirúrgico da como resultado una disminución en los niveles del factor de necrosis tumoral alfa, que es una de las principales citoquinas implicadas en obesidad y también en enfermedad periodontal. Y al haber una disminución de esta en suero, pues puede disminuir todo este proceso inflamatorio a nivel sistémico. También otra parte importante es que hay una disminución de la resistencia a la insulina en la población obesa. ¿Por qué? Porque hay una disminución de estas citoquinas preinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, lo que disminuye o como lo que genera que no se inhiba, por decirlo así, el receptor de la insulina o haya una disminución en esta resistencia a la insulina y posteriormente pues se genere como un proceso inflamatorio disminuido a nivel sistémico. También hay una disminución de otras citoquinas como la interleuquina 6 que está presente en obesidad y el tratamiento periodontal disminuye significativamente la producción de estas citoquinas y a su vez la disminución de otras citoquinas proinflamatorias. Otros estudios como el de Al-Sarani y su grupo de trabajo en el 2012 evalúan la terapia periodontal no quirúrgica en 20 mujeres obesas, determinando que hubo un resultado estadísticamente significativo en la disminución de proteína C reactiva. Entonces, como vimos en los gráficos anteriores, pues si hay una disminución solamente con tratamiento periodontal de PCR, también hay una disminución de factor de necrosis tumoral e interleuquina 6, eso medía, como por decirlo así, el proceso inflamatorio, disminuye a nivel local y a nivel sistémico, lo que puede dar mejores resultados en pacientes también obesos. Entonces se da una resolución o una disminución de la inflamación, reduciendo las citoquinas circundantes, generando una homeostasis tanto de los tejidos periodontales como a nivel sistémico. Entonces, se puede concluir que el tratamiento periodontal pues trata la enfermedad periodontal, que puede ser un factor de riesgo para la obesidad, pero no significa que el tratamiento periodontal resuelva la obesidad. Es decir, no es que a un paciente obeso le hagamos un tratamiento periodontal y ya deje de ser obeso. No, lo que pasa es que disminuye la carga inflamatoria a nivel sistémico y esto ayuda a generar una respuesta resolutiva ante la obesidad. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la carga a nivel sistémico y ya como por decirlo así, el sistema inmunológico se va a enfocar principalmente en este proceso inflamatorio a nivel localizado o a nivel de la obesidad. También hay una disminución o hay una eliminación incluso de estos patógenos periodontales. Por lo tanto, si no están presentes, no van a invadir otros tejidos y no van a modificar la microbiota intestinal. Esto permite que los microorganismos intestinales generen las funciones adecuadas de extracción de nutrientes y regulación de energía, lo cual puede ser positivo en pacientes obesos. Asimismo, encontramos también una tabla, como podemos ver en la imagen, que estudia el impacto de la obesidad en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Hay diferentes estudios o diferentes artículos del año 2015 y 2014, estudios clínicos controlados de diferentes países donde estudian diferentes personas y de sexo masculino y femenino, excluyendo la diabetes mellitus y otras enfermedades inflamatorias para disminuir un sesgo en la investigación y solamente enfocarse en este proceso inflamatorio, que es la obesidad y la enfermedad periodontal. Hicieron estudios de 3 a 6 meses, 1 mes y 2 meses, definiendo la enfermedad periodontal con todos los parámetros, el tratamiento de la enfermedad periodontal, y algo en común es que todos hicieron un tratamiento no quirúrgico y las diferentes medidas pues para determinar la obesidad. ¿Qué encontraron? Que en esos artículos, en estos 4 artículos, 3 de ellos tenían un impacto estadísticamente significativo sus pacientes con obesidad ante la respuesta al tratamiento periodontal. Solamente un artículo no encontró una relación estadísticamente significativa y digamos que yo lo asocio más que todo es también por el tiempo
en que hicieron esta evaluación, es decir, al mes, ya que hemos encontrado o hemos tenido en cuenta que según la Federación Europea de Periodoncia, el tiempo de cicatrización periodontal es a partir de los 3 meses. Entonces puede que al mes todavía pues haya una disminución en la inflamación y pues haya mejoría de los tejidos periodontales, pero no haya una resolución completa ni una disminución total de esas moléculas como el factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Pero en otros estudios, donde evaluaron a los 3 y 6 meses y a los 2 meses, encontraron que sí había un impacto estadísticamente significativo ante el tratamiento periodontal no quirúrgico en pacientes obesos. Ahora entonces vamos a evaluar cuáles son las manifestaciones orales de la obesidad. Hay múltiples. Perdón, Hay, Doc. Entonces, hasta ahí, pues, la doctora Estefanía nos ha dado todas las justificaciones o ha dado respuesta, pues, a las tres preguntas que siempre debemos tener en cuenta para determinar esa plausibilidad entre las dos enfermedades, ¿cierto? Hablamos de plausibilidad cuando estamos definiendo la asociación. Y está muy bien, pues hasta ahora como abordaste las tres preguntas claves para poder definir esa plausibilidad. Entonces, importante pues que sí empecemos a tener presente al paciente obeso. Ahora, ¿qué le dice usted entonces al paciente obeso? Em, que le va a empezar el tratamiento periodontal. Yo en qué les resumo las indicaciones, además de todo su proceso de tratamiento. En cuanto a dieta, es importante que el paciente suspenda los 3 venenos blancos de los que de pronto yo ya les he hablado en otros seminarios, o no hemos hablado de los 3 venenos blancos, no, ¿no? Ah, no. Bueno, hay 3 venenos blancos en la alimentación. Harinas, la harina de trigo, hablo de la harina de trigo, la harina del pan común, el azúcar, harina de trigo, azúcar y, ay, se me fue el otro, esperé, y leche, y la leche de vaca, ¿listo? Esos tres elementos son los que primero debe suspender su paciente cuando usted considera que tenga alguna relación con obesidad, ¿listo? Es más, yo le recomendaría que le dijera lo mismo a cualquier paciente, así sea obeso o no obeso. Dentro de todo lo que hemos aprovechado en esta pandemia de tantos cursos y cosas que hemos estado muy metidos en esta parte de nutrición porque ya está también demostrado que tiene mucha relación la nutrición del paciente con la cicatrización posterior a una cirugía, con la evolución del tratamiento de una enfermedad a nivel de cavidad oral. Se ha encontrado pues una relación bien interesante de la nutrición del paciente para tener buenos resultados quirúrgicos. Entonces, váyanle metiendo o abriendo más bien un espacio en su mente frente a asistir a clases o algún tipo de seminarios relacionados con nutrición y enfermedad sistémica, nutrición y recuperación quirúrgica, nutrición y salud general del paciente. Y siempre que vean ese tipo de seminarios van a encontrar que les hablan de esos tres, se consideran 3 venenos blancos. Si usted los puede suspender de su dieta sería lo ideal, ¿cierto? Porque digamos el azúcar pues es de las cosas que más generan estados inflamatorios sistémicos y muy relacionados también con cáncer. Igual las harinas blancas, porque las harinas blancas en lo que van a terminar es en generar glucosa, y pues glucosa es el alimento para las células malignas o para procesos inflamatorios. Igualmente la leche de vaca por la grasa que contiene y por los carbohidratos que aporta, que van a terminar también generando azúcar. Entonces, para que tengan en cuenta ese datico y vayan abriendo en su mente un espacio hacia la nutrición en la parte de enfermedad periodontal. ¿Listo? Dale, Doc, gracias. Incluso en la clase, ay, es que no me acuerdo cómo se llama, pero que es para el tratamiento de la periodontitis estadio de 1 a 3, que ya lo
hacen por pasos. En el primer paso mencionan mucho la prevención, pero recomiendan remitir a los pacientes a nutrición y fomentar el ejercicio. Total, exactamente, y eso ya está dentro de la clasificación, ¿cierto? O sea, ya nos están empezando a hablar de ese tema como parte de tratamiento. O sea, tenemos que empezar a meter esa parte de nutrición, vitamina D, dentro de todo este proceso. Muy bien, Doc. Dale. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a evaluar las manifestaciones orales en pacientes con obesidad. Hay múltiples manifestaciones orales que se pueden dar en nuestros pacientes, pero algo que debemos tener en cuenta y es que una de las principales estructuras afectadas por la obesidad y sus comorbilidades son las glándulas salivares. Como sabemos, estas glándulas son responsables de la secreción de una serie de enzimas, también de factores de crecimiento necesarios para un equilibrio biológico en la cavidad oral y también para la protección de esta. Pero hay un desequilibrio al haber un desequilibrio entre los niveles de especies reactivas de oxígeno o un aumento en las especies reactivas de oxígeno y antioxidantes, esto puede desencadenar un desarrollo de patologías a nivel de las glándulas salivares, como por ejemplo una disminución, o se ha encontrado una disminución en el peso de las glándulas salivares, generando una disminución asimismo en la actividad de los nervios simpáticos. Además, porque se ha reportado que la obesidad también promueve cambios proinflamatorios dentro de las glándulas, principalmente dentro de la glándula submandibular y también dentro de la glándula parótida, generando una disminución de la masa glandular, hipotrofia de los adenómeros. Los adenómeros son como un conjunto de células epiteliales que se disponen de una forma característica en cada glándula y son encargados de la porción secretora de esta. Entonces, si hay una hipotrofia de estos adenómeros, también puede estar directamente relacionada a producción salival o a una disminución de la producción y la calidad de la saliva. También en personas obesas se ha encontrado un aumento significativo en la glándula parótida, probablemente por un almacenamiento de adipocitos en el parénquima. Y el parénquima es como el tejido epitelial de la glándula, de las glándulas salivares, donde principalmente se han encontrado adipocitos en esta zona, generando un aumento de la glándula parótida. Entonces encontramos diferentes alteraciones o una tabla donde podemos observar las alteraciones relevantes causadas por la obesidad en las glándulas salivares, donde muestra los principales cambios morfológicos y funcionales en modelos animales y en modelos en humanos. Entonces podemos observar en la tabla primero las referencias del estudio, tenemos múltiples estudios, los resultados, las glándulas salivares afectadas y los sujetos, es decir, modelo experimental en animales, pero también modelos experimentales en humanos. Entonces podemos encontrar que muchos de los resultados encontrados en las glándulas salivales son, por ejemplo, una disminución del peso de las glándulas. Cuando acá encontramos una rayita y no especifican si es submandibular o parótida, es porque está digamos, alterada esta disminución del peso en ambas. Generalmente se encontró afectación de la glándula submandibular y la glándula parótida. La glándula sublingual no se encontró afectada y ellos lo relacionan más que todo es por la dimensión o el diámetro, ya que es la glándula más pequeña, entonces no alcanzaron como a verse afectaciones en estas glándulas, principalmente en la submandibular y en la parótida, generando que disminución del peso glandular, cambios proinflamatorios a nivel de las glándulas, disminución de la masa glandular, hipertrofia de los acinos, incremento de los ductos, incremento de adipocitos, principalmente en la glándula parótida, en el parénquima, también alteraciones en la concentración de fosfato, ácido siálico, proteínas y actividad de la peroxidasa. Si encontramos pues una alteración en estas enzimas, vamos a saber que hay una alteración en el flujo salival o por ejemplo la actividad de la peroxidasa es que tiene un papel importante de defensa en la saliva y también el ácido siálico como la viscosidad en la saliva, entonces hay una alteración de estas, puede estar directamente relacionado con saliva, por eso encontramos una disminución total del estímulo del flujo salival,
También una disminución del flujo salival, disminución en la actividad de estas enzimas, peroxidasa, fosfato o ácido siálico, y generalmente encontramos lo mismo, disminución en la actividad de estas enzimas, generando una disminución del estímulo salival. ¿En cuáles glándulas? En la submandibular y en la glándula parótida, generando otras alteraciones. Entonces acá encontramos, por ejemplo, un esquema sobre la obesidad o cómo estos adipocitos y sus reacciones proinflamatorias pueden tener una implicación directa en cavidad oral. La que ya vimos, por ejemplo, son las glándulas salivares, esta afectación o hipertrofia o digamos una alteración en las enzimas salivares, lo que genera otras reacciones. Entonces, puede tener una implicación directa, como ya vimos en la tabla, acerca o sobre la saliva, generando una disminución del ácido ciálico, el fósforo y la actividad en la peroxidasa, lo que genera un menor flujo salival o incluso encontrar pacientes con serostomía, lo que promueve una pues, invasión de microorganismos o bacterias oportunistas por la disminución del flujo salival. También pacientes que presentan mucositis, inflamación, dolor, que están relacionado directamente con glándulas salivares y disminución de este flujo salival y también de la calidad de la saliva. Otro factor importante es que esto desencadena a su vez caries dental o pérdida de estructura dental, pero no solamente la saliva y las glándulas salivares, sino que la obesidad tiene una relación directa también con caries dental, y es porque muchos de estos pacientes tienen una dieta rica y frecuentemente en azúcares como lactosa, fructosa y sacarosa, lo que puede generar la presencia también de pérdida de estructura dental y caries dental. Otro factor importante es que la obesidad tiene cambios en la microbiota oral. Se ha visto un aumento de Streptococcus mutans, de especies de Lactobacillus, de Bacterium notatum, generando cambios en la microbiota oral para posteriormente dar como resultado unas alteraciones a nivel periodontales por la migración de patógenos oportunistas, principalmente como la Tonellella forsythia, Fusobacterium nucleatum, porfiromonas gingivales, que hay un aumento en la colonización bacteriana en este periodonto, generando gingivitis o periodontitis incluso, por un aumento en la alteración local y por una disminución en esa respuesta inmunológica. Entonces, como podemos observar, hay muchas alteraciones que puede generar la obesidad, partiendo incluso solamente de las glándulas salivares hacia otros tejidos, tanto tejidos duros como estructura dental, tejidos blandos como enfermedad periodontal, gingivitis o incluso el periodonto, y también toda la cavidad oral, como por ejemplo mucositis, o incluso también se ha reportado candidiasis por, digamos, esta disminución del flujo salival e invasión de microorganismos oportunistas en la cavidad oral. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta y así tener un manejo odontológico adecuado en estos pacientes, sabiendo pues ya todas las implicaciones orales que pueden presentar. Entonces, lo recomendable es hacer siempre una anamnesis, es decir, pues como una historia clínica completa acerca del paciente, algo que podemos nosotros medir fácilmente, digamos como lo realizamos ahora, es el índice de masa corporal, no para diagnosticar un paciente en la consulta odontológica con obesidad, sino que primero para corroborar un diagnóstico y también porque nosotros, pues así no seamos médicos, internistas o pues especialistas en medicina, tenemos que tener bases de esto y tener en cuenta que si un paciente es obeso, pues siempre debemos corroborar el índice de masa corporal, lo podemos hacer perfectamente en la consulta odontológica e implementar estrategias para este diagnóstico. Adicional a esto, la clasificación de la obesidad es un factor muy importante porque como les decía anteriormente, dependiendo mucho de esa clasificación, los pacientes obesos pueden presentar enfermedades sistémicas. Si bien una obesidad tipo o clase 1, pues generalmente los pacientes pueden presentar solamente obesidad, en las otras clasificaciones, tipo 2, 3 y 4, estos pacientes están directamente relacionados con enfermedades sistémicas. Entonces, un factor importante es primero realizar historia clínica, podemos evaluar el índice de masa corporal perfectamente y clasificar o corroborar el diagnóstico con clasificación de la obesidad. Cuando ya tenemos esto en cuenta y
digamos, tenemos un paciente obeso en la consulta con una clasificación 1, 2, 3 o 4, le vamos a preguntar al paciente o indagar sobre la presencia de enfermedades sistémicas, ya que esto cambia completamente pues, el manejo odontológico. Entonces, si el paciente presenta, si sí presenta enfermedades sistémicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, pues ya vamos a realizar un tratamiento pertinente y las remisiones necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos, por ejemplo, en el seminario anterior con Laura, si es un paciente diabético, sabemos qué manejo le vamos a dar, o si es un paciente con alteraciones cardiovasculares o con cirugías cardíacas, porque muchos de sus pacientes obesos han presentado infarto agudo del miocardio, lo que puede desencadenar aditamentos protésicos, STEMs, válvulas, lo que puede estar directamente relacionado. Así no tenga una enfermedad sistémica, si tiene una alteración cardíaca, se puede o se considera como una alteración sistémica y es necesario pues determinar si hacemos profilaxis antibiótica o necesitamos pues hacer profilaxis antibiótica y las remisiones pertinentes. Si por el contrario el paciente no presenta enfermedades sistémicas, es decir, clasificamos un paciente con obesidad clase 1, donde no tiene otras alteraciones sistémicas, debemos de indagar si el paciente tiene otros factores de riesgo, como por ejemplo el hábito del tabaquismo, ya que lo vimos directamente relacionado en la etiología también de obesidad, ingesta de medicamentos, otro factor muy importante, ya que hemos visto que muchos medicamentos están relacionados directamente con obesidad y también con cicatrización periodontal. Entonces, esos factores son determinantes tanto para la clasificación como para el diagnóstico. Es decir, si es un paciente fumador, así no tenga una enfermedad sistémica, sabemos que el cigarrillo es un factor de riesgo y que puede generar alteraciones en la cicatrización periodontal por una vasoconstricción, disminución de la quimiotaxis, alteración de la cicatrización. Y también es que en la clasificación actual de periodontitis lo direccionamos directamente a un grado C si fumo más de 10 cigarrillos al día. Entonces no es solamente enfocarnos en obesidad, sino todo lo que desencadena los pacientes obesos. Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo eh, ni tiene enfermedades sistémicas, ya nos vamos a enfocar en qué? En el control de hábitos y la concientización. Como decía Lauris ahora, en la clasificación actual de la enfermedad periodontal, nosotros el plan de tratamiento lo dirigimos por pasos, paso 1, paso 2 y paso 3 de la terapia periodontal. En el paso 1 hay una amplia, digamos, descripción sobre estos pacientes o cómo tener una relación entre la dieta del paciente o la alimentación y nosotros qué podemos hacer. Acá es donde hacemos un control de hábitos, por ejemplo, lo que decía ahorita la doctora, la eliminación de la dieta de esos 3 venenos blancos. Y también otro punto importante es remisiones a nutricionista, lo cual si tenemos un paciente obeso, pues es importantísimo que hagamos un control de hábitos y también una concientización del paciente. Concientizar al paciente que tiene un proceso inflamatorio a nivel sistémico que está generado por la obesidad y que esto puede generar unos cambios a nivel periodontal y bacterias oportunistas que desencadenan enfermedad periodontal. Entonces, por un lado, el control de hábitos y por otro lado, iniciar el tratamiento periodontal. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes con obesidad, ellos tienen un proceso inflamatorio a nivel sistémico. Por lo tanto, ese tratamiento periodontal no se puede realizar full mouth o una desinfección de boca completa. Está totalmente contraindicado en estos pacientes. ¿Por qué? Porque como hemos visto, pues es una buena opción de tratamiento cuando el paciente, digamos, le van a hacer algún procedimiento quirúrgico, el paciente tiene que viajar, el paciente tiene que, no sé, necesitamos hacer una remisión a ortodoncia, en fin. Pero este full mouth, como hemos visto, desencadena un proceso inflamatorio exacerbado y es extremadamente agresivo para estos pacientes, ya que ellos ya tienen un proceso inflamatorio de base. Entonces esto puede incluso generar pues alteraciones a nivel sistémico pues muy complejas, por lo tanto no debemos hacer una terapia de full mouth. Lo ideal es en el tratamiento periodontal realizar citas por cuadrantes, es decir, de a un cuadrante por cita, generalmente de 5 a un espacio de 5 a 8 días. ¿Por qué? Para que el paciente pueda
cicatrizar y regenerar de una forma adecuada y no haya un proceso inflamatorio exacerbado y evitar factores de riesgo para el paciente. Otro punto importante es que la cita de tratamiento periodontal deben ser citas cortas, porque vamos a ver, pues más adelante, es que el paciente, o sea, la unidad odontológica no siempre, o sea, no está adecuada para un paciente con sobrepeso o más que todo para un paciente con obesidad. Entonces los pacientes están muy incómodos o tienden a cansarse mucho, por lo tanto las citas deben ser cortas, también porque muchos de sus pacientes sufren de depresión o sufren de ansiedad, toman medicamentos como fluoxetina y otros medicamentos que pueden, por ejemplo, generar episodios de ansiedad, y lo ideal es pues hacer citas cortas. Otro factor importante es, y lo que hemos visto con la doctora, es la remoción de esta biopelícula en la lengua. Más que todo en estos pacientes, y es porque ellos tienen tejidos mucho más grandes, por ejemplo, los carrillos son más grandes, más gruesos, por decirlo así, la lengua también, los labios. Entonces, estos pacientes solamente, digamos, con un tratamiento periodontal por cuadrantes, pues no es suficiente, ya que hemos visto que la lengua puede abarcar múltiples microorganismos, y si no hacemos como una higiene oral adecuada en la lengua, entonces pues también podemos generar un proceso inflamatorio. Entonces lo ideal también es enfocarnos mucho en los tejidos blandos para la eliminación de la biopelícula. Un factor importante es que las citas de mantenimiento periodontal se deben realizar cada 3 meses. Nosotros generalmente direccionamos a un paciente cada 6 meses, pero son pacientes que no tienen factores de riesgo. Un paciente con obesidad, con un proceso inflamatorio a nivel sistémico, lo ideal es hacer estas citas de mantenimiento cada 3 meses para realizar pues, una adecuada remoción y control de la biopelícula. Otro punto importante es la ergonomía, y es que generalmente estos pacientes obesos no son compatibles con el equipo estándar de la unidad. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque podemos encontrar que la carga estática de la unidad soporta 135 kilogramos sin considerar la posibilidad de levantarlos o reclinarlos, y muchos pacientes pues pesan más de 135. Entonces, lo ideal es primero citas cortas y evitar estar reclinando, pues levantando al paciente, ya que pues hemos visto que la carga estática puede ser hasta 135. Entonces lo ideal es citas cortas y además generar al paciente en una posición sobre un espaldar reclinado o generar un ángulo de 45 grados. Primero para evitar estar moviendo la unidad, subiéndola y bajándola. Y otro factor importante es que muchos de sus pacientes tienen alteraciones respiratorias o disfunciones respiratorias, y una posición completamente recta del paciente o acostada en la unidad, como generalmente, por ejemplo, nosotros lo hacemos, y es que acostamos totalmente al paciente, puede ser perjudicial, ya que estos pacientes presentan o pueden generar una compresión pulmonar y aumentar la presión a nivel torácico. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al tener una disfunción respiratoria, generan una alteración mecánica en la ventilación, y es porque muchas veces se da una atrofia o un engrosamiento de los músculos respiratorios, generando una pues, disminución en la pérdida o en la capacidad de generar ventilación, en la capacidad respiratoria. Por lo tanto, este factor respiratorio es muy importante en los pacientes. ¿En qué? En no acostar totalmente la unidad, dejar un ángulo de 45 grados para evitar, digamos, alteraciones respiratorias, o que el paciente pueda generar una ventilación mucho más fácil, y también porque el sobrepeso o estos pacientes obesos pueden pesar mucho más de 135 kilogramos, y pues no queremos accidentes en la consulta odontológica. Entonces, relacionado con todo esto, hay diferentes complicaciones que se pueden dar en un paciente obeso en la consulta odontológica. Primero, una dificultad respiratoria, que ya vimos por qué está asociada directamente con un engrosamiento de los músculos a nivel respiratorio, obstrucción de la vía aérea y también ansiedad, lo que puede generar un aumento en la presión arterial. Hay diferentes, digamos, estrategias para abarcar pues estas complicaciones, por ejemplo, inclinar al paciente 90 grados. Sabemos que la unidad debe ser 45 grados, es decir, un poco más reclinada, no debe ser recta, y si el paciente tiene una dificultad respiratoria o hay una obstrucción de la vía aérea
o el paciente está ansioso, es decir, tiene sudoración, está nervioso, tiembla, pues lo ideal es reclinarlo 90 grados para que el paciente se pueda sentar y pues pueda, digamos, si hay una dificultad respiratoria, generar una mayor ventilación. Asimismo, si hay una obstrucción de la vía aérea, pues recomiendan realizar o parar al paciente, que el paciente se levante y realizar una maniobra de Heimlich. Acá digamos que pues la maniobra, como vemos en la parte inferior, puede ser de dos formas. Generalmente la forma de la parte izquierda es cuando el paciente está inconsciente, pero muchas veces en los pacientes obesos, pues realizar una maniobra, digamos como en la parte derecha, es un poco complicada, ya que uno con las manos, digamos que debe abarcar todo el perímetro abdominal. Entonces, ¿de qué se trata básicamente esto? Realizar compresiones a nivel de la cavidad estomacal, por decirlo así, o principalmente en la boca del estómago, con los brazos alrededor de la cavidad abdominal, el brazo dominante siempre sobre la cavidad abdominal y el otro brazo o la otra mano sobre la mano dominante y realizar presiones hacia atrás y hacia arriba. ¿Para qué? Para generar pues como una ventilación y eliminar esa obstrucción de la vía aérea. En estos pacientes con obesidad, pues muchas veces es un poco complicado, como les decía, realizarlo de la forma del lado derecho, entonces se puede recomendar hacerlo con el paciente acostado. Generalmente eso se utiliza para pacientes inconscientes, pero con pacientes que presentan obesidad es un poco complicado y por eso lo podemos hacer cuando el paciente está acostado. Otra forma es generar un ambiente ventilado, es decir, siempre generar mucha ventilación en el consultorio, las ventanas abiertas, evitar la aglomeración de personas, tomar la presión arterial es muy importante porque así el paciente no sea hipertenso, puede desencadenar una respuesta de ansiedad, una crisis de ansiedad, lo que puede aumentar la presión arterial. Y por último, no continuar con el tratamiento odontológico. Así el paciente a los 5 minutos esté perfecto, lo ideal es parar el tratamiento y a realizar pues el tratamiento a los días, o sea, días después. ¿Cómo podemos mejorar estas complicaciones? O hay estrategias que pues pueden contribuir no a la eliminación, porque esto pues hay complicaciones que se pueden generar en los pacientes, pero a disminuir las complicaciones. Es citas primero de corta duración, como les decía anteriormente, mínima invasión en los tejidos orales, ya que hay un espacio más reducido. ¿Qué quiere decir esto? El paciente con obesidad generalmente presenta los tejidos mucho más grandes o engrosados. Por lo tanto, nosotros tenemos como una cantidad reducida de trabajo, es decir, al momento de realizar la terapia periodontal, nosotros generalmente colocamos el inyector, el espejo, la cureta, varias gasas alrededor y es demasiadas cosas para el paciente, principalmente en un paciente obeso que puede tener alteraciones respiratorias y además que tiene sus tejidos muy engrosados. Entonces lo ideal es generar una mínima invasión en esos tejidos orales y introducir la menor cantidad pues como de aditamentos que podamos. También la inclinación de la unidad a 45 grados para evitar esa dificultad respiratoria. Y por último, generar estrategias de seguridad y confianza para el paciente. Esas estrategias también están planteadas, por ejemplo, en el paso 1 de la terapia. Y esas estrategias, primero, por ejemplo, para manejar esa ansiedad del paciente, ya que a muchos pacientes les da nervios, estrés o les puede desencadenar una ansiedad al momento de ir al odontólogo. Entonces, siempre hacer estrategias para concientizar al paciente de su enfermedad, para explicarla de manera adecuada, para que el paciente se sienta tranquilo, confiable en la unidad odontológica, que uno también le pueda brindar esa seguridad al paciente. Otro factor importante es que los pacientes pueden sentirse rechazados o están asociados a estrés, a factores emocionales y psicológicos. Entonces, como brindarle un apoyo y la importancia con llamadas constantes, mensajes, motivación del paciente, esto puede ayudar a generar como un ambiente de seguridad y confianza para el paciente y evitar estas complicaciones. Entonces, por último, tenemos entonces que las conclusiones, primero, existe una relación bidireccional entre la obesidad y la periodontitis. Las personas con obesidad presentan mayor riesgo de enfermedad periodontal y la periodontitis también afecta de manera negativa a la obesidad, ya que ambas enfermedades están mediadas por un proceso inflamatorio crónico a nivel local y a nivel sistémico. Diversas citoquinas proinflamatorias están presentes en ambas enfermedades como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, y el tratamiento periodontal reduce significativamente su liberación, generando efectos directos en la resolución del estado
inflamatorio sistémico. Y por último, el profesional de la salud oral cumple un rol determinante en el diagnóstico, prevención e información de enfermedades o factores de riesgo sistémico, identificando al paciente de alto riesgo, previniendo enfermedades o complicaciones mediante una relación constante con el profesional médico o el médico internista. Y por último, la bibliografía. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muy, muy bien. Gracias. Pues yo pienso que quedamos como con pocos comentarios ya al final, porque pues si bien abordaste todos los temas, pues durante el seminario también fuimos hablando varias cosas, entonces pensaría pues que quedó muy bien abordado el seminario. Voy a detener la grabación. Espérame un segundo. Listo. Muchas gracias.